Las fuentes, Jagüeyes y el Pilancón, conformaron el sistema hidráulico de la villa de Cadereyta que se desarrolló desde el siglo XVII y hasta mediados del siglo XX ante la introducción de la red de agua potable. Como resultado de la investigación realizada en el 2022, para establecer la poligonal de protección para la declaratoria de zona de monumentos históricos, en esta charla se presenta la identificación y funcionamiento del sistema hidráulico, y cómo éste determinó la forma de la ciudad. Le invitamos a conocer cómo funcionaba el sistema para la recolección del agua de lluvia y su distribución, las fuentes, los jagüeyes, la presa de en medio y el afamado Pilancón. Acompáñenos este 26 de septiembre a las 18 horas en el Museo Regional, a la conferencia que impartirá la doctora Janet Lezama, diseñadora urbana y especialista en la conservación del patrimonio edificado y urbano. 40 años del INA en Querétaro. Recorrer el presente, imaginar el futuro. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de esta transmisión. Les saluda Israel Lara, investigador del Centro INA Querétaro, y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la bienvenida a la sexta conferencia del ciclo de conferencias Patrimonio y Sociedad, investigaciones recientes sobre el patrimonio cultural de Querétaro, que, como ya lo habíamos comentado, forma parte de las actividades para celebrar el 40 aniversario de nuestra institución en el estado de Querétaro. La charla que vamos a escuchar el día de hoy se titula El sistema hidráulico de Cadereyta de Montes y su morfología urbana, y será presentado por la doctora Janet Lezama López, quien es arquitecta por la Universidad La Salle, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en diseño urbano por la Universidad de Oxford Brookes. Ella colabora como arquitecta especialista en la conservación del patrimonio cultural en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1987. En el año 2004 se unió al Centro INA Querétaro, en donde asesora áreas de planeación, diseño y conservación urbana. Actualmente ella lleva a cabo investigación sobre pueblos mágicos en Querétaro, ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran el mejor promedio de su generación por sus estudios de licenciatura y la medalla Gabino Barreda por estudios de maestría en 1994. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y ha publicado los resultados de sus investigaciones tanto en México como en el extranjero. Y bueno, pues también cuenta con 3 libros en coautoría, ensayos, artículos científicos y de divulgación. Antes de darle la palabra a nuestra conferencista el día de hoy, les recuerdo que quienes nos ven a través del Facebook del Centro INA Querétaro nos pueden dejar sus comentarios y preguntas a través del chat de esta transmisión. Así que, pues, bienvenida, Janet, adelante. Buenas tardes a toda nuestra audiencia presencial y virtual. Muy contenta de formar parte de este ciclo de conferencias para festejar las 4 décadas de la llegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia al estado de Querétaro. Antes de iniciar, quisiera agradecer a todo el equipo del Centro INA y del museo que hacen posible que llevemos a cabo este programa que tiene, además de conferencias, presentaciones editoriales y exposiciones. Particularmente, darle las gracias a nuestra directora, Rosa Estela Reyes, quien nos animó a que nos sumáramos en este esfuerzo para esta celebración. También muy profundamente a Lupita Hernández, quien está con nosotros todos los jueves en las conferencias. A Paulina Macías, la directora del Museo Regional, y a mi compañero y amigo, el maestro Israel Lara Barajas. El día de hoy les vamos a presentar de qué manera el sistema hidráulico de Cadereyta de Montes conformó o le dio forma a la ciudad. Esta charla está integrada en 5 secciones. Después de la introducción veremos una rápida visión de los periodos morfológicos para dar paso al marco conceptual
que nos permitió la identificación de los distintos elementos del sistema hidráulico, el cual analizaremos en sus distintas etapas constructivas que emergen del análisis morfológico. Y la reflexión final será la manera de cerrar nuestra conferencia. La investigación se llevó a cabo en 2022 y 2023 para integrar el expediente técnico para hacer una declaratoria de zona de monumentos históricos en la ciudad de Cadereyta de Montes. Los equipos de trabajo estuvieron abordando distintos ámbitos. Tenemos personas que colaboraron desde las oficinas centrales, desde la Subdirección de Catálogo y Zonas, y otros equipos trabajamos desde el Centro INA Querétaro. Yo tuve la responsabilidad de establecer la poligonal de protección, así que mi equipo y yo estudiamos la ciudad con una perspectiva de un análisis morfológico evolutivo que nos permitió establecer dicha poligonal. Cadereyta se encuentra situada a 71 kilómetros de la capital del estado y tiene un clima semicálido y semiseco. Se encuentra en el semidesierto. Tiene también un invierno seco, con una temperatura media anual de 16.7 grados centígrados y máxima de 38 grados. Una precipitación pluvial promedio anual de 480 milímetros y una mala distribución durante la temporada de lluvias. El clima es muy relevante en lo que vamos a ver en esta conferencia. De acuerdo al INEGI, en el 2020, en la localidad urbana y las zonas aledañas, había un total de 20.395 habitantes. Esta es nuestra área de estudio en donde hicimos la investigación. La poligonal de protección abarca 76.55 hectáreas, 43 manzanas, y se identificaron 189 monumentos históricos inmuebles. Estos son edificaciones que se hicieron entre los siglos XVII y el último día del XIX. Sobresalen los inmuebles religiosos y los elementos del sistema hidráulico. Es decir, además de darle forma a la ciudad, el sistema nos permitió establecer la poligonal de protección. Actualmente, el expediente técnico sigue su camino, ha obtenido las aprobaciones necesarias para ser publicado ya en dos diarios de circulación nacional y uno de circulación estatal. Aquí podemos ver el perímetro de la protección, la poligonal, con relación a la localidad urbana. Iniciamos esta investigación con un análisis morfológico. Se estudia el desarrollo de la ciudad de una manera evolutiva, diacrónica y sincrónica. En el centro, el concepto de período morfológico de Consen, una fase de la historia social y cultural que crea formas materiales distintivas en el paisaje cultural. No necesariamente está asociado a los siglos, sino a los hechos históricos, sociales y culturales que hacen que la forma de la ciudad cambie de una manera muy notable. Los períodos morfológicos se reconstruyen con base en el estudio de mapas, publicados e inéditos, la revisión histórica en fuentes primarias y secundarias, así como el trabajo de campo para evaluar el estado que guarda el tejido urbano. El tejido urbano se conforma por los lotes, las manzanas, las calles, los espacios abiertos y los espacios construidos. Arrancamos el análisis estudiando el territorio. En el centro ustedes pueden observar esta cruz punteada en donde se establece el centro del asentamiento, es decir, el jardín principal o plaza mayor. Observen también cómo hacia el sur, surponiente y suroriente, los accidentes orográficos, estos cerros de donde escurrirá el agua que irá a dar finalmente a lo que pueden ver en color azul arriba a su derecha, el Jagüey de El Llano. Los accidentes orográficos
son muy importantes en el desarrollo de la ciudad, ya que establecen ciertas zonas que permanecerán fijas y van a dar forma al tejido urbano. El primer periodo morfológico, a partir de la fundación de la villa, le he denominado la evangelización. Pueden observar los 4 ejes en donde se realizó la fundación en una planicie que está recibiendo los escurrimientos de los accidentes orográficos que ya mencioné. La ciudad se va a fundar en 1640 con la congregación de 30 vecinos españoles casados y solteros. Fue posible que esto ocurriera debido a que había unos manantiales en el sur de la ciudad, camino a Huichapan. Esos manantiales se localizan hoy en donde está la Fuente Grande y el afamado Pilancón. Aparece en un puntito azul hacia el sur de la fundación. En este primer periodo morfológico, atendiendo a las ordenanzas de Felipe II, la Plaza Mayor mide 67 por 90 metros, es un poco mayor al mínimo establecido en las ordenanzas. Es la única manzana con traza regular, ortogonal, es decir, ángulos a 90 grados en las esquinas, y las manzanas que rodean la plaza son irregulares en dimensiones y en forma, como lo será en general la ciudad. En 1653, la villa es ascendida a alcaldía mayor y se convierte en la cabecera de gobierno de un extenso territorio que incluye la Sierra Gorda. En 1690 se reparten tierras para el ejido del pueblo denominado San Gaspar de los Reyes y se constituye en República de Indios con su propio cabildo. Cadereyta integra desde su origen una población multiétnica. Ahí donde dice Cerro de San Gaspar, se va a desarrollar el pueblo de San Gaspar de los Reyes y veremos más adelante cómo el trazo de las calles es irregular porque sigue la orografía, los accidentes topográficos del pueblo de San Gaspar, debido a que las casas de los indígenas se construían las más de las veces con materiales perecederos, no se conservan, sin embargo, queda la huella de las capillas familiares u oratorios, de los cuales se localizaron aproximadamente 60. Podemos observar hacia el sur, en los manantiales, las fuentes de El Pinito y de San Antonio. En 1654, el alcalde mayor de la villa de Cadereyta nombra al sargento Francisco de Ledesma y Mesa como sobrestante y obrero mayor para que construyese un brocal de calicanto en la fuente principal de la villa para su aseo y limpieza. Los manantiales, una vez intervenidos construyendo cajas de agua o albercas y brocales, se conocerán como fuentes. Un brocal es un muro perimetral. Los fondos para la obra habrían de ser recolectados por el encargado de la tarea a fin de que las estancias de la jurisdicción y las personas de la villa contribuyesen con un peso de oro común. El segundo periodo morfológico lo he denominado el esplendor minero. El siglo XVIII trajo consigo un periodo de prosperidad y transformación impulsado en gran medida por la creciente actividad minera en la región. Es muy probable que en este periodo morfológico los jagüeyes del Llano, arriba, y San Gaspar, abajo hacia la izquierda, se hayan integrado al sistema hidráulico. Estos reservorios de agua, estratégicamente ubicados al norte y surponiente de la villa, se convirtieron en pilares fundamentales para el suministro de agua. Y lo veremos esto un poco más adelante. La reconstrucción de este periodo morfológico con cierta precisión es posible gracias a un plano localizado, fechado en 1789. Este plano acompañó el informe de la jurisdicción y fue elaborado por el subdelegado de la villa. Se observan en él 31 manzanas definidas y otras más en desarrollo a partir de los caminos hacia el poniente en el barrio de San Gaspar. Estos caminos que van hacia el oeste
se dirigen a Bernal y a Querétaro. Cadereyta se consolida como centro de evangelización y doctrina católica al secularizarse en 1754 y erigirse en parroquia del Arzobispado de México. A mediados de este siglo, la bonanza generada por las minas, entre ellas las del Doctor, se refleja en el enriquecimiento y ornato del templo de San Pedro y San Pablo, en donde se construye su retablo estilo barroco estípite. A finales del siglo XVIII, la Alcaldía Mayor de Cadereyta pasa a formar parte de la Intendencia de México. Este retablo es muy notable y les invito a que lo vayan a conocer. Se encuentra en el templo de San Pedro y San Pablo, que se funda como un convento franciscano. El tercer periodo morfológico, el Estado-Nación. En 1820 nace en Cadereyta don Ezequiel Montes Ledesma, notable parlamentario y diplomático liberal. En 1824, el territorio de Cadereyta se integra al nuevo estado de Querétaro y por sentencia de destierro, en 1854, llega a vivir a Cadereyta don Guillermo Prieto. Pese a lo convulso que fue el siglo XIX a nivel nación, en Cadereyta hay un auge constructivo. Es en esta época donde se edificará la portada neoclásica del Templo de San Pedro y San Pablo y se van a construir el Templo de la Soledad, Nuestra Señora del Refugio, se inicia a levantar la capilla de la Santa Escala, la Purísima Concepción a mediados del siglo XIX pasa a formar parte el bachiller Aguilar, adapta parte de su casa para capilla y después se transforma en colegio para quedar abierta al culto público finalmente. En 1875, los depósitos de agua de las fuentes ya están siendo reformados y mejorados. Se edifica la capilla del Panteón Municipal, el Pilancón se concluye en 1888. Los monumentos a Juárez e Hidalgo en la plaza principal datan de 1875 y el kiosco se inicia a construir en 1892. En el último periodo morfológico, al que he denominado la postindustrialización y he dividido en dos etapas, se refiere a la postindustrialización de los materiales de construcción. Esto fue lo que marcó una ruptura entre el tejido urbano tradicional, hoy denominado histórico, con la ciudad contemporánea. Aquí podemos ver cuáles fueron los hechos históricos más relevantes y los barrios de Las Fuentes y Pueblo Nuevo empiezan, que están hacia el sur del asentamiento, se originan a mediados de este siglo. En la segunda mitad ocurren también estos hechos históricos y los que más resaltamos son la introducción de la red de agua potable y alcantarillado a mediados de este siglo y la demolición del muro atrial del templo de San Pedro y San Pablo, lo que hace que hoy parezca un solo espacio el jardín principal y lo que antes fue el atrio del convento franciscano. La reconstrucción de este periodo morfológico fue posible gracias a un plano que localizamos en el Archivo Histórico del Estado. Para la identificación del sistema hidráulico, que terminamos reconstruyéndolo en esta imagen, se puede apreciar, vamos a hacer uso de dos elementos, un marco conceptual y del análisis morfológico. Aquí pueden apreciar en blanco la poligonal de la declaratoria de zona de monumentos históricos y los demás elementos con las flechas en color amarillo nos indican el sentido que llevaba el agua. Hacemos uso de los marcos conceptuales de Rojas e Icaza, quienes son especialistas en hidráulica prehispánica y virreinal. Ellos conceptualizan varias fases para el manejo del agua, de las cuales nosotros tomamos estas 4.
en donde el agua para usos domésticos de aguas pluviales, perennes, superficiales y subterráneas, tanto como la provisión de agua para la irrigación agrícola, tiene fase de captación, almacenamiento, conducción y distribución. Estas fases nos permitieron ir colocando cada elemento a donde le correspondía y posteriormente, haciendo uso del análisis morfológico, identificamos en qué época fueron integrando los distintos elementos del sistema hidráulico. Ejemplos de la captación son los manantiales de El Pinito y San Antonio, que están dentro de la Fuente Grande y fueron manantiales que a la postre se secaron. Ejemplos de almacenamiento son las fuentes que tienen una caja de agua, como la del arroyo, la Fuente Grande, la que ya mencioné de San Antonio, por supuesto El Pinito, y para almacenar el agua dentro de las casas se hacían aljibes, ubicamos dos, pueden apreciar un ejemplo abajo a la izquierda, al dirigir el agua a un lado u otro, se construye una presa que se conoce como la presa de en medio. Para almacenar el agua para usos humanos y pecuarios y agrícolas están los jagüeyes. Para conducir tenemos arroyos, un acueducto y las acequias. Las acequias utilizan la tecnología prehispánica. En esa época nosotros los conocemos como apantles. Son canales para irrigación agrícola o bien zanjas que conducen agua. Ahorita veremos con mayor detalle las acequias, de las cuales hay y de otras no hay vestigios. Los acueductos, en contraste, suelen estar confinados de barro o de piedra, pueden ir subterráneos o correr superficialmente y también heredan la tecnología prehispánica. En el caso de Cadereyta tenemos un acueducto que pasa por este puente en la presa de en medio. Para la distribución también se utilizan las fuentes, ya que las personas iban a ellas a tomar el agua o bien los aguadores la distribuían para la gente que podía pagar sus servicios. Dentro de la distribución se encuentra el pilancón, ya que jalaba el agua de la Fuente Grande a través de unas aspas mecánicas y hasta arriba había una pila que cuando se abría la compuerta, por gravedad llevaba el agua hasta la plaza principal, a una fuente en donde hoy se erige el monumento al maestro. Entonces, tomando en cuenta los periodos morfológicos, ya vimos cómo en el primero, en la evangelización, se le coloca el brocal a la fuente de El Pinito, que era el primer manantial. Ahí da inicio el sistema hidráulico. Los conjuntos arquitectónicos se estratifican, quiere decir que se van haciendo por etapas. No es que aparecen de la noche a la mañana en determinado momento histórico. Por lo tanto, nosotros datamos el sistema hidráulico desde el siglo XVII a partir de la habilitación de este brocal en los primeros manantiales. Ya vimos también que la Plaza Mayor tiene una forma regular y de acuerdo a las ordenanzas de Felipe II, al oriente se ubicará la iglesia y al poniente las casas reales y la cárcel. Alrededor de la Plaza Mayor se dejan los predios para las casas de los españoles. En nuestro segundo periodo morfológico, correspondiente más o menos al siglo XVIII, se van a incorporar los jagüeyes de El Llano y San Gaspar. El jagüey del Llano, hacia el norte, vamos a explicar primero qué es un jagüey. Son depresiones del terreno
o pequeñas y medianas, entrecomilladas, presas artificiales que permiten almacenar el agua proveniente de los escurrimientos superficiales y destinarla a fines pecuarios, es decir, para el ganado o a suplir las necesidades humanas. Son depósitos con una profundidad media menor a los 8 metros y suelen tener una forma cóncava. Pueden abarcar hasta 2 hectáreas y retienen el agua hasta 4 meses al año. Nosotros hemos visto que este jagüey, conocido localmente como la presa de El Llano, llega a subir el nivel del agua pese a que se obstruyó durante una etapa la alimentación de las acequias, lo que se observa en el número 9. Es muy probable que el jagüey tuviese la salida para la irrigación de los campos agrícolas, en donde se ubica el número 22. Es relevante este elemento y fue catalogado recientemente, ya que hace 20 años, 21 años, no lo habíamos incluido en el catálogo de monumentos históricos inmuebles. Los jagüeyes forman una unidad con las acequias. Ya dijimos que las acequias son canales o zanjas que conducen el agua. La acequia que va corriendo por el poniente y alimenta el jagüey del llano todavía existe y es visible. Aquí lo podemos observar a lo largo de su recorrido. Es una zanja de diferente profundidad, de aproximadamente 80 centímetros a 1 metro, en donde el agua corría más o menos con una pendiente de 1.5%. Las acequias europeas se hacían siguiendo los lineamientos que nos estableció Vitruvio en su tratado. Aquí observamos esta acequia que les acabo de mostrar en la calle Canal, y esta estableció el límite de crecimiento de la ciudad hacia el poniente. Por otra parte, en el plano de 1789 se aprecia esta otra acequia, aquí nombrada con el número 1, que le dio forma a la calle de la Media Luna y a la calle de Francisco y Madero, la cual es más ancha y se denominó Plazuela de El Baratillo porque ahí se efectuaban actividades comerciales al aire libre. Abajo a la izquierda podemos apreciar cómo esa acequia le dio forma a los predios y a las edificaciones que se encuentran en esta esquina de las calles Ignacio Zaragoza e Hidalgo. Por su parte, el jagüey San Gaspar, que se ubica en el pueblo de indios del mismo nombre, desapareció cuando se construye en la década de los 90 un auditorio, sin embargo, y fue asolvada la acequia o el conducto de agua que le alimentaba. Sin embargo, se observan hoy todavía algunos restos de este jagüey en términos constructivos. Tenemos unos contrafuertes de estilo barroco, tenemos también restos de muros de piedra, y este jagüey fue relevante porque era para para proveer de agua a los habitantes del pueblo de indios de San Gaspar. Todavía estuvo en funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX, ya que se conservan documentos de los vecinos quejándose porque había gente que llevaba al ganado a beber agua de ahí y era para el uso de la población. Existen todavía estos documentos que hablan de rehabilitación comunitaria del jagüey hasta los 1970s. Es muy probable que la acequia que alimentaba al jagüey San Gaspar, que viene también de los escurrimientos del Cerro Grande o de la Magdalena, sea el que aparece en esta figura abajo, y en la entrada todavía sobrevive un pequeño paso como un callejoncito peatonal que recibe el nombre de 5 de Mayo. En nuestra tercera etapa constructiva, la tomamos del período morfológico del Estado-Nación.
Sin duda es en esta época en donde el sistema se consolida, porque todos estos elementos van a integrarse al sistema hidráulico. Un arroyo que hoy se encuentra parcialmente urbanizado, la fuente del arroyo, la presa de en medio, las fuentes que veremos más a detalle y el Pilancón. El arroyo, como les comenté, viene de los escurrimientos del Cerro Grande. Consideramos que es un arroyo artificial y se encuentra parcialmente urbanizado cuando entra al área urbana. Para tomar el agua de la crecida de este arroyo, se construye la fuente del arroyo. Tiene una placa que la fecha en 1853. En la visita que hicimos hace 3 semanas ya se encontraba llena de agua y mide más o menos 30 por 10 metros. El agua sigue su curso a través de este arroyo y por la calle Revolución y llega a la presa de en medio. En la presa de en medio hay unas compuertas que van a definir, si se abren, que el agua se vaya hacia las fuentes, que es la flecha que aparece abajo, a través de 2 acueductos o túneles subterráneos. Luego de las fuentes regresarán también de manera subterránea por la antigua calle de Aguadores, hoy Heroico Colegio Militar. Este acueducto, cuando ya viene de regreso, atraviesa la presa de en medio y toma la forma de este puente que vamos a ver más adelante, siguiendo su camino hacia la plaza principal. Abajo a su derecha pueden observar el acueducto y arriba a la derecha los 2 túneles o acueductos que se abrían para conducir el agua hacia las fuentes, y de las fuentes subirá el Pilancón para regresar por gravedad. La reconstrucción del funcionamiento y de esta presa es posible gracias a un informe de una inspección de un médico que en 1937 presenta su reporte a la Universidad Nacional Autónoma de México para titularse. Nos explica con todo detalle el funcionamiento y el estado en el que se encontraban estos túneles o acueductos, que era, por cierto, bastante lamentable en términos higiénicos. Aquí tenemos la reconstrucción del sistema en esta parte. Llega el agua por el arroyo urbanizado del lado izquierdo a la presa de en medio. De ahí va a derivar hacia el sur, hacia el sistema de las 3 fuentes. La primera fuente que va a alimentar es la de El Carrizal o San Juan Bautista. Esta va a estar ligeramente más abajo que la siguiente para que el agua se purifique por el método de sedimentación, y lo mismo va a ocurrir en el trayecto hacia la Fuente Grande. De ahí va a subir al Pilancón para regresar por este acueducto subterráneo hasta la plaza principal. Estas fuentes son intervenidas y mejoradas en el siglo XIX. Las fechas no son tan... No hay consenso en las fechas, pero las podemos apreciar. En algunas aparecen grabadas en la propia fuente. Sí sabemos que el Pilancón se concluyó en 1888. Aquí podemos apreciar el conjunto de las fuentes que corresponden al siglo XIX, sabida cuenta, como ya dijimos, que la fuente del Pinito y de San Antonio abajo eran los manantiales que además también se alimentaban de los escurrimientos del accidente orográfico que tienen hacia el sur. Y finalmente el afamadísimo Pilancón, que es un símbolo para la ciudad de Cadereyta. A manera de reflexión final, podríamos considerar que la tecnología con la que se logró construir este sistema hidráulico, que le permitió
que la villa naciera y perdurara hasta entrado el siglo XX, es un ejemplo del genio humano y del trabajo comunitario que nos da varias lecciones. Además de ser un símbolo para la identidad y un símbolo del cual nos podemos sentir orgullosos, porque este sistema es único en todo México. Además de eso, todavía se pueden utilizar algunos de los elementos y se pueden conservar. Por ejemplo, el Hawái o presa del Llano, en el instituto ha habido varios intentos para construir ahí desde un estacionamiento hasta un mercado de artesanías. Hoy, ya que está catalogado y además está lleno de agua, podría ser utilizado aún para la irrigación agrícola. Ese es el elemento que ahorita se encuentra en mayor riesgo. En las fuentes que hoy tienen una función meramente ornamental, bueno, han pasado algunas cosas, por ejemplo, se ha llenado de lirio, en alguna otra época alguien decidió que hubiera ahí tilapia, que es una especie de peces que se prolifera muy rápido y además es carnívora, lo cual no es muy adecuado. Finalmente, ahorita se encuentran más o menos limpias, hay muchos patitos y algunas personas llegan a pescar. El sistema ya está en desuso, ya vimos cómo en el Hawái San Gaspar se construyó un auditorio de con dudosos valores estéticos y que nunca hemos visto que funcione, pero ese Hawái pudo haberse seguido conservando también como un reservorio de agua, máxime ante la crisis climática que estamos enfrentando hoy y ante la escasez de agua que no es solamente en esta región, sino en todo el planeta. Bueno, pues con ello concluimos esta presentación, esperando haber despertado muchas inquietudes en nuestra audiencia para que se acerquen y vayan a conocer el sistema hidráulico de Cadereyta de Montes. Y si quieren más información, pueden acceder con este código de barras a un resumen de lo que aquí hemos explicado en un lenguaje sencillo. Tenemos publicado este mini sitio en la internet. Y bueno, con esto quedamos a su disposición en caso de que hubiera alguna duda, pregunta, comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Gracias por esta charla sumamente interesante que nos regresa al tema que ya se había comentado en varias ocasiones, la importancia del agua en el desarrollo de las ciudades, no solamente en el asentamiento de los grupos humanos, sino su posterior desarrollo y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer algunos comentarios de Facebook antes de dar la palabra a dar lectura a algunas preguntas de aquí del auditorio. Bien, pregunta Leticia Moreno. Buenas tardes. Sería muy agradable para la ciudad que se reconstruyera el sistema hidráulico, le daría un atractivo más a Cadereyta. Víctor Ortiz dice, saludos desde Cadereyta de Montes. Qué increíble, vivo aquí y no conocía su funcionamiento de alimentación de agua de los pilancones. Qué gran aporte e investigación. Marta Julieta dice, hola, buenas tardes. ¿Por qué partió de la fecha de fundación que administrativa y jurídicamente el virrey ordenó cuando hay evidencia de los asentamientos y la vida cotidiana antes de 1640? Hay otras preguntas. ¿Quieres contestar esto primero? Bueno, sí, estas primeras tres. La primera, gracias a Leti Moreno por su pregunta. Sí, yo considero que la rehabilitación del sistema hidráulico sería un gran atractivo para la ciudad, no solo para atraer visitantes, sino para conservar la memoria y la identidad. Con respecto a la siguiente pregunta, en efecto,
hay poco publicado sobre aproximaciones al sistema hidráulico. Yo aquí he presentado, con base en mi formación y en mi interés en los análisis morfológicos, ya que yo me dedico a estudiar las ciudades históricas desde su desarrollo, tanto como para que tengan un mejor futuro en su problemática actual. Eh, lo que aquí he presentado es totalmente mi responsabilidad y mi autoría, y me da muchísimo gusto que alguien de Cadereyta nos esté escuchando y haya podido darse cuenta de los resultados de esta investigación. Con relación a la tercera pregunta, en efecto, sabemos que existían antes asentamientos. Nosotros partimos del acta de fundación de 1640, ya que es la que nos provee los elementos necesarios para la reconstrucción del período morfológico, ya que es muy detallada en cómo debía de fundarse y cómo se fundó la ciudad. No sé si hay más. Sí, hay más preguntas. Gracias, Jan. Damos lectura a una pregunta de aquí del auditorio y ahorita regresamos con las otras que nos deja Marta Julieta a través de Facebook. Preguntan por aquí, ¿por qué las manzanas aledañas a la plaza central no tomaron una forma regular? Bueno, esa es una gran pregunta. Puede obedecer a muchas razones. Nosotros podríamos pensar, como eran tan pocos los vecinos que iniciaron, eran solo 30 aparentemente vecinos españoles, que sí había indígenas que fueron quienes construyeron a la postre la ciudad, probablemente no tenían los instrumentos o el conocimiento para haber hecho estas manzanas estrictamente rectangulares con ángulos a 90 grados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí en Querétaro. Si nosotros caminamos en el asentamiento español, que es de aquí de donde estamos, del Convento Grande de San Francisco, hacia el oriente, y nos fijamos bien en cómo está el alineamiento de las edificaciones, nos vamos a dar cuenta que si bien son ortogonales, es decir, tienen cierta forma rectangular, no son precisas las esquinas ni tampoco son tan precisos los rectángulos. Como dije, esto puede obedecer a los recursos con los que se contaba cuando se hizo el trazo. Muy bien, gracias, Janet. Nos pregunta también Marta Julieta, ¿cuáles fueron los motivos para no incluir el primer panteón y qué pasa con esa memoria histórica que quedará sepultada en el olvido? Dentro de la poligonal de protección está el panteón municipal que se encuentra hacia el norponiente del asentamiento. Se acaba de inaugurar un nuevo panteón, ya que este quedó saturado. Es probable que lo podamos mostrar en la transparencia número, ahorita les decimos, en donde aparece la poligonal de protección. Sí, es la transparencia número 9. Lo pueden ver arriba, un poco hacia la izquierda. El panteón municipal sí está incluido dentro de la poligonal de protección. Ahí hay una capilla del siglo XVIII-XIX y varias tumbas o monumentos funerarios, la mayoría del siglo XIX, que todavía perviven. Gracias, Janet. Y también Marta Julieta nos pregunta, ¿de qué forma se evita el sesgo ideológico para no caer en los grandes relatos que nos han contado, como el de que fueron familias de españoles cuando no solamente eran españoles? Bueno, ya hemos comentado que hay que acudir a diferentes fuentes de información, de primarias y secundarias. Comentamos que el acta fundacional habla de estos vecinos españoles, pero también acudimos a otros archivos y a entrevistas con los estudiosos de la región, en donde sobresale Jesús Mendoza,
quien ha publicado ampliamente los documentos que él va encontrando en los archivos y dentro de estos documentos se habla profusamente de la población indígena que llegó a vivir al pueblo de San Gaspar de los Reyes y quienes fueron realmente los que hicieron posible que se lograra el desarrollo de esta ciudad. Es difícil, por supuesto, salir de los relatos hegemónicos preponderantes, ¿no? Pero acudiendo a diversas fuentes de información, acudiendo a los estudiosos, podemos lograr armar un mejor panorama de lo que ocurrió en la ciudad. Muy bien, gracias. Preguntan por aquí, el señor Salvador dice, ¿en qué lugar de la plaza principal se distribuía el agua? Actualmente está el kiosco y junto hay un monumento al maestro. En ese lugar estaba la fuente que traía el agua desde el Pilancón. Eh, es relativamente reciente que se eliminó la fuente, lo cual es una tristeza. Se puso esta escultura del monumento al maestro. Si se llegase a hacer una rehabilitación del sistema hidráulico, podría colocarse una señalética y quizás, si tuviéramos un elemento, una reconstrucción hipotética de cómo fue esa fuente. Esto lo supimos a través de las entrevistas que hacemos con los residentes en la medida que vamos avanzando el trabajo de campo. Gracias, gracias Janet. Leo algunos comentarios más de Facebook. Norma Rivas, muy interesante, nos dice que es muy interesante y envía saludos cordiales, saludos de regreso a Norma, que siempre nos está viendo también. Salvador, este tipo de trabajos de investigación enaltecen la labor de Lina, de la doctora Lezama, excelente, muchas gracias, coincido y nos permiten conocer más del pasado, por supuesto. Qué amable, Y gracias. Marta Julieta nos hace la aclaración, dice, gracias, me refiero al primer panteón que se encuentra en la calle Zaragoza y Magnolias, no al que está saturado y que es menos nuevo. Bueno, pues le voy a pedir que se ponga en contacto conmigo para que me pase el dato completo, para que lo logremos integrar. Desconozco la ubicación de este panteón, pero afortunadamente nuestro catálogo de monumentos históricos está en línea y se puede consultar y es un instrumento dinámico. Si nos faltó hacerle su ficha, se la haremos. La poligonal ya está trazada y no se puede modificar, pero no significa que lo que haya quedado fuera no vaya a ser protegido. Por ejemplo, las aproximadamente 60 capillas u oratorios familiares que se ubicaron en el barrio San Gaspar y aledaños quedan protegidas porque así lo mandata la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Estén o no catalogadas, están protegidas por la ley. Sin embargo, como parte de la integración del expediente técnico, se actualizó el catálogo y hoy lo pueden consultar en online. En su buscador, pongan por favor, consulta Catálogo Nacional de Monumentos Históricos y ahí les va a aparecer la página donde podrán apreciar todas las fichas de todos los elementos constructivos, incluyendo el sistema hidráulico de los que platicamos hoy. Así es, muchas gracias. Y de hecho, creo que en parte estos catálogos y estos registros que se tienen de patrimonio cultural y patrimonio edificado, pues también se van nutriendo con la participación de la sociedad civil. Nos agradecemos la observación y por supuesto que Janet se podrán en contacto con Marta Julieta para poder obtener un poco más de información al respecto. Eduardo Espíndola envía saludos y dice que recuerda la fuente, seguramente se refiere a la fuente que estaba en la plaza principal. Y Marta Julia dice, excelente, gracias por su apertura. Hasta aquí los comentarios de Facebook. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuál fue el sistema para mover las aspas de elevación?
Sí, suponemos que era un sistema pues mecánico y manual, es decir, alguien tenía que darle vuelta a las aspas para que fuera subiendo el agua, que era un poco como se hacían los molinos en la época virreinal. Lo suponemos, tendríamos que hacer un estudio muy, muy detallado del propio monumento para poderlo confirmar. Pero esta es una hipótesis. Sí quiero también aclarar que a veces trabajamos con hipótesis, a veces hacemos reconstrucciones hipotéticas con los elementos que tenemos, pero afortunadamente las investigaciones que se apegan al método científico nos permiten que ir actualizando y que este conocimiento también se vaya, digamos, refinando en la medida en que otros estudiosos, en la medida en que se haga más trabajo, se pueda ir complementando lo que hoy aquí les presentamos. Muy bien, muchas gracias, Janet. Y bueno, pues no tenemos ya más comentarios en Facebook. Aquí ya no hay participaciones y estamos prácticamente sobre el tiempo. Entonces, pues no nos queda más que agradecer la participación de la doctora Janet Lezama en un tema sumamente interesante que nos deja mucho para procesar, ¿no? Y con ganas de visitar Cadereyta para ir a ver todos estos espacios de los que nos hablaba. Una vez más, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos las gracias por habernos acompañado aquí en el auditorio, habernos acompañado también a través del Facebook del Centro INA Querétaro. Recuerden acompañarnos aquí o a través de Facebook todos los jueves hasta el 5 de diciembre, 6 de la tarde. Cada semana tenemos un especialista invitado que nos va a platicar resultados nuevecitos de investigaciones en los últimos años. La próxima semana vamos a tener la participación de la doctora Tania Padilla con el tema de la pandemia en ciudades mexicanas, patrimonio mundial, el distanciamiento social y la turistificación de Querétaro. Un tema polémico, interesante, así que los esperamos. Les recuerdo, auditorio del Museo Regional de Querétaro, nos vemos aquí a las 6 de la tarde o a través de Facebook del Centro INA Querétaro. Contamos con su presencia y no se olviden de checar el programa con todas las actividades que tenemos, presentaciones editoriales, ciclos de conferencias y demás actividades. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, hasta pronto. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.